Buenas tardes. En nuestro microproyecto vamos a estudiar el teorema de existencia de unicidad en la solución del problema de valor inicial. De ahora en adelante, PBI de y de x igual a un campo de pendientes f de xy, donde la curva de solución pasa por el punto x sub 0 igual a y sub 0. El teorema de Picard-Lindelof, comúnmente llamado teorema de existencia de unicidad, es el encargado de establecer las condiciones a satisfacer por el f de xy para que se garantice la existencia e unicidad de una solución a un PDI. El teorema debe su nombre al matemático francés Charles-Émile Picard y al topólogo finés Ernest Leonard Lindelof. Cabe resaltar que para las dos demostraciones de este teorema se contó con la participación de varias mentes brillantes del siglo XIX, así que se puede deducir que ambas son bastante complejas. La primera de estas, la demostración, fue desarrollada por el mismo Picard y la segunda por el matemático italiano Giuseppe Peano, ambas basándose en los trabajos realizados por el matemático francés Agustín-Louis Cauchy varios años antes. Para demostrar el teorema de una manera formal son necesarios conocimientos matemáticos como las funciones tipo Lipschitz, espacios de Banach, teorema de existencia de Cantor-Poree y varios más que por el momento divergen del interés de este curso. Una vez visto el contexto histórico del teorema de existencia de unicidad, nos surge la pregunta: ¿cuál es la motivación real de entender las consecuencias de un teorema tan profundo en cuanto a su demostración como lo es el teorema de existencia de unicidad? La demostración técnica es bastante compleja para nuestro curso, pero ¿cuál es la motivación para estudiarla en nuestro curso? Primero, pues podemos decir que garantiza por lo menos una solución al PBI. Esto nos anima a tratar de implementar métodos numéricos de aproximación en caso de encontrar un alto grado de dificultad algebraica, en lo que sería tratar de encontrar una solución analítica que pueda ser muy complicada de implementar. Entonces, garantizar la existencia de una solución nos permite por lo menos intentar encontrarla con métodos computacionales. Ahora, segundo, una vez garantizada la existencia, garantizar la unicidad de la solución es importante, dado que cuando uno modela un fenómeno natural a través de una ecuación diferencial, lo que uno está buscando es la predictibilidad. Es decir, la importancia radica en poder hacer predicciones, en ese caso la unicidad de una solución, que nos ayudaría bastante, dado, por ejemplo, un fenómeno natural, con un output que pudiera salir de unas condiciones iniciales que a futuro son únicas. Es decir, no se nos genera una ambigüedad en las posibles respuestas que puede tener un sistema, que es lo que estamos buscando en los modelos reales. Por eso, el teorema desde un punto de vista práctico es importante y no se queda únicamente en la teoría. Ahora, ¿qué significa el teorema de existencia? La existencia de al menos una solución al PBI de una EDO garantiza, si el campo de pendientes es continuo en un rectángulo R2 centrado en x sub 0, y sub 0, el tamaño del rectángulo de x sub 0, y sub 0. Y el tamaño del rectángulo no se puede determinar a priori, este tamaño ya depende de la naturaleza de la ecuación. Pero el teorema de existencia garantiza la existencia de por lo menos una solución si el campo es continuo en el rectángulo demarcado con el centro x sub 0, y sub 0. Ya entendidas las condiciones del teorema de existencia, vamos a ver cuando el teorema garantiza la existencia de una solución, enunciemos lo que se conoce como el teorema de existencia y unicidad, a que no solo garantiza una solución, sino que garantiza que esa solución es única al PBI. Por eso es suficiente que el campo de pendientes y la derivada del campo dependiente respecto a la variable dependiente sean continuas en R2 y que en x sub 0 y sub 0. Entonces el teorema nos va a garantizar que si yo llego a encontrar dos soluciones a este PBI, estas dos son idénticas en un intervalo centrado en el punto x sub 0 y sub 0. Ahora, vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a ver dos aplicaciones de cómo el teorema de existencia y unicidad nos puede guiar en el entendimiento y comportamiento cualitativo de cierta clase de ecuaciones diferenciales ordinarias, también llamadas diferenciales autónomas, como también cuando podríamos dudar del resultado de una solución obtenida de forma numérica.
Es por esto que nos planteamos la siguiente guía, la pregunta guía específica. ¿Cómo podemos confiar en una solución obtenida numéricamente usando el teorema de existencia inicial? Abordemos entonces las aplicaciones del teorema para dar respuesta a este cuestionamiento. Bien, entonces, ahora como una aplicación del teorema de existencia inicial. Miremos cómo este nos puede ayudar a describir cualitativamente un problema de valor inicial específico. Entonces vamos a considerar el problema, el problema de valor inicial y vamos a considerar la siguiente ecuación de y de x igual a y al cubo más 1 con problema de valor inicial y sub 0 igual a 0 y con una solución constante en y de x igual a menos 1. Tomamos como solución constante pues porque está el cubo, entonces para que nos dé 0 tiene que ser menos 1, no puede ser más 1. Al cubo sujeto a menos 1 y que 0 es igual a 0. Uno puede mostrar que el problema de esta ecuación diferencial no se puede resolver de forma analítica a través del método de separación de variables, porque no somos capaces de encontrar una curva de solución de forma explícita ni implícita. La integral no puede realizarse por métodos fundamentales. Sin embargo, el teorema de existencia y unicidad nos puede ayudar a escribir cualitativamente la solución sin requerir la solución en sí misma. Para esto notemos la ecuación diferencial que tenemos aquí. Y vamos a continuar con la solución constante, que es y de x igual a menos 1. Y por otro lado, vamos a anotar el campo de pendientes y la derivada respecto a la variable dependiente, que son continuas en todo R2, que es la que tenemos acá, que es continua en todo R2, lo cual implica que para el teorema se nos garantiza la existencia y la unicidad de la solución a todo problema inicial de y de A igual a B, porque pues encontramos que nuestro campo de pendientes que se forma, nuestro campo de pendientes que se forma es continuo en cualquier rectángulo demarcado y también porque la derivada respecto a la variable dependiente también es continua. Entonces es continua en todo R2. Entonces, por tanto, todas las constantes, todas las soluciones constantes que yo genere deberían poderme garantizar existencia y unicidad. Entonces, si cambiamos ambas cosas, podemos entender que la curva de solución constante es la recta y igual a menos 1. Pero la única solución posible a un problema de valor inicial de 0 igual a 0 debe ser una función creciente para los mayores a menos 1 que nunca intercepte la solución constante y igual a menos 1. Eso se puede ver claramente desde el hecho que el campo de pendientes es estrictamente positivo y mayor que 1 que la solución constante es igual a y igual a menos 1. Entonces no se podría interceptar jamás con la curva solución en ningún punto, puesto que de ser así, en ese punto de intersección se estaría contradiciendo el teorema de existencia y unicidad que ya vimos establece que todo punto en R2 solo existe una solución única y en caso de haber una intercepción entre la curva solución y la curva constante estaríamos viendo que para este PBI tendríamos dos soluciones, pero no se puede hacer porque no garantizaría el teorema. Entonces, ahora vamos a ver la segunda aplicación, que es cómo podemos confiar en una solución numérica únicamente con el teorema de existencia de unicidad. Es decir, hasta qué punto yo podría intuir que una solución gráfica por métodos computacionales podría estar errada. Entonces, ¿yo cómo puedo confiar en una solución numérica utilizando únicamente el teorema de existencia de unicidad? Vamos a hacer algo cualitativo, solo por observación. Entonces, vamos a ver hasta qué punto yo puedo empezar a intuir que una solución gráfica obtenida por métodos computacionales está errada, y para eso vamos a considerar el siguiente PBI. Entonces, me remito a la gráfica de GeoGebra. Entonces, tengo la siguiente ecuación diferencial, que es Euler elevado a la x por seno de y, que es esta AXY, centrada con el PBI A, que es 0,5. Entonces, de nuevo, la EDO mostrada anteriormente no se puede resolver por métodos elementales o analíticamente, entonces la vamos a resolver en GeoGebra con el comando integral numérica, resuelve EDO, y vamos a acotar la gráfica. Esto que ven acá es simplemente estamos acotando la gráfica, entonces quiero resolver la ecuación pues que está demarcada como A, voy a poner como valor inicial en x a 0, valor inicial en y x, valor final en x 0 y el paso lo voy a tomar como 0,1, que esto es cuando GeoGebra me empieza a calcular el campo de pendientes. Entonces,
Ahí podemos ver que vamos a poner ya la curva. Esta es la curva que nos genera GeoGebra. Ahí podemos ver que la curva es bien comportada en estos primeros valores de X y que después empieza a tener un comportamiento más bien caótico. Entonces, me gustaría entender si el comportamiento caótico que ofrece la solución después de este pico, que uno ve acá, es un comportamiento real de la solución o se debe a que GeoGebra entrega un mal método numérico para calcular la solución y así entender hasta qué punto puedo confiar en esa solución que me provee GeoGebra. Para eso vamos a analizar la siguiente. La EDO que tengo acá, y puedo ver que esta EDO tiene una solución particular en y igual a pi, ¿cierto? Ya por métodos de reemplazo podemos ver que tiene una solución particular en y igual a pi, una solución constante, que es una solución constante de la ecuación y que si vemos, podemos notar que hay un lugar donde la curva, perdón, no lo había puesto, que podemos notar que hay un lugar donde la curva y la solución se intersectan, por lo menos a la altura del punto que voy a poner acá, que es el punto E. No necesariamente tiene que ser el punto E, pero está cercano al punto E. Entonces vemos que se intersecta con la curva no una vez, sino varias veces. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué es lo que pasa cuando esto se me intersecta con esta solución constante? Pues es que se contradice el teorema, porque el campo de pendientes es continua y también la derivada respecto a y es continua en todo punto R2. De nuevo, esto implica que la EDO admite como única solución a cualquier PBI y igual a B en R2, por lo cual no puede haber intersecciones entre las curvas obtenidas en el programa y las soluciones constantes. Es decir, la solución proveída por GeoGebra es confiable solo hasta el punto B. Que después de aquí ya me empieza a mostrar una intersección con mis curvas, pues que no me confiere realidad. Entonces estaría sola confiable en este cuadrado demarcado aquí. Bueno, esa era nuestra exposición sobre el microproyecto. Muchas gracias. Adiós.